Bueno, nosotras, hablando pues de todas las que hicimos el proyecto, pues nacimos en el inicio de los 2000, entonces no tenemos recuerdos muy nítidos de lo que es el conflicto, ¿cierto? Un momento muy álgido como fue el inicio del paramilitarismo. Pero al menos en mi experiencia recuerdo mucho una explosión, un carro bomba. Recuerdo, lo vi en las noticias, pero pues yo no he tenido un acercamiento personal o muy indirecto con lo que es el conflicto, porque pues aparte estamos en una zona en que no hemos estado muy cerca, ¿cierto? Pues estamos al lado del Chocó, pero pues, ¿cierto? Estamos en Pereira, entonces no hemos tenido como ese acercamiento. Y pues como nacimos en la ciudad, entonces hemos estado pues privilegiadas por el hecho de que no estamos ni en el campo, ni estamos en otras ciudades pues que no están como en el centro del país. En mi experiencia, lo único que yo recuerdo, porque sinceramente no tengo muchos recuerdos de mi infancia, es pues en mi casa mi papá siempre hablaba de pues de su familia, ¿cierto? Y de que pues sus papás habían muerto gracias al conflicto, en especial a manos de policías, cuando él estaba muy pequeño. Ese es como el único recuerdo que yo tengo, además de todo lo visto y vivido en el colegio, pues en temas de masacres, historia, en general pues todo lo que sucede en el país. Pues eso es como lo único que yo podría recordar y pues así como Vanessa no tengo un acercamiento directo con la violencia aquí en Colombia. Bueno, hay que aclarar que no solamente nos llamó la atención o quisimos acercarnos al tema del conflicto, sino al tema de mujer, ¿sí? Y al tema del periodista, porque sabemos que los periodistas, las periodistas y les periodistas han estado evidenciando, han sido quienes narran el conflicto y por lo que lo conocemos las personas que no hemos estado permeadas por él. Entonces es una forma de no solamente hacer memoria, de volver a reconstruir hechos como lo pudieron ser el Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia o los diálogos en el Caguán, sino que el periodista también es parte del conflicto porque ha sido quien lo ve. Es un veedor, no es un actor político, no ha sido víctima, es una persona que siempre ha estado allí para contarnos qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta pues que la mujer también hace parte de este mundo, el conflicto, del periodismo y que muchas veces no tienen el reconocimiento suficiente o necesario de su trabajo. Entonces quisimos irnos como enredando en todo este cuento de hacer algo de género y de conflicto porque pues es algo que todavía nos compete, ¿cierto? Hace tiempo atrás pues ya se conoce el acuerdo de paz y nos damos cuenta de que realmente el conflicto no ha terminado, no ha cesado, ¿cierto? Y que este año incluso hubo paro del LLN y entonces nos damos cuenta de que todavía falta mucho por contar, por reconstruir y que todavía hay muchas historias del conflicto por contar y que a veces se pierden. Y más allá de eso, yo creo que una de las otras motivaciones pues son las mismas personas, las mismas historias que fuimos conociendo, no solamente cuando realizamos este trabajo, sino durante la mayor parte de la carrera, porque pues realmente el conflicto, como le dice Vanessa, no ha cesado y pues cada año, cada mes, incluso cada día hay una noticia acerca de lo que nosotros vemos y nos compete, pero que lastimosamente pues no nos afecta tanto como a otras personas. Y pues precisamente esa es como una de las grandes motivaciones, acciones movilizadoras, pensaría yo, pues para que sigamos contando y sigamos haciendo memoria. A ver, entonces cuando decidimos que este iba a ser nuestro proyecto, tuvimos muchas ideas, ¿cierto? Empezamos primero como por una revista, pero una revista no nos permite hacer uso de lo audiovisual, ¿cierto? Necesario, porque si vamos a escuchar las voces de estas grandes periodistas, pues como no las vamos a escuchar y cómo no las vamos a ver. Entonces nos pasamos a un formato multimedia que nos permitía pues escucharlas, verlas. Hicimos pues uso del multimedia, realizamos podcast, también hicimos trabajo escrito y fue pues como lo más grueso que tuvimos en el proyecto porque reconstruimos tres momentos álgidos históricos de la historia de Colombia, del conflicto armado y pues allí lo hicimos mediante la escritura. Yo creo que eso es una de las cosas más
bonitas que tiene el periodismo y es buscar cómo contar, diferentes formas de contar y que no solamente sea el tradicional, lo que conocemos, ¿cierto? Porque pues tenemos herramientas ahora como el internet que permite más accesibilidad. Entonces tuvimos muchas maneras de narrar, también lo hicimos desde las imágenes, usamos collage para hacer como la parte decorativa del proyecto y también muy diciente porque permite pues tener muchas herramientas y permite tener mucha información documental en un solo trabajo. Claro, cierto, uno no puede demeritar el conocimiento, cierto, lo que uno va adquiriendo en la carrera, porque pues no es lo mismo Vanessa o Margarita en primer semestre que Vanessa o Margarita en octavo. Entonces, pues eso marca una diferencia, ¿cierto? En poder acercarse, pero uno cuando se da cuenta es que eh, hacer las cosas uno mismo o desde el empirismo, desde la experiencia, es cuando uno entiende lo que es realmente lo que está haciendo. Uno no se da cuenta qué es el periodismo hasta que va y lo hace. Desde que uno esté sentado en el tablero uno no sabe nada. O sea, uno sabe que hay un lead, que hay una nuez, ¿cierto? Pero vaya haga lead y la nuez con la historia que le acaban de contar. Aparte, a uno cuando le enseñan cómo acercarse a la fuente, ¿no? Uno va allá muerto del susto a decirle, ay, buenas, yo soy Vanessa, estudiante de la Católica, de tal semestre, y es que yo estoy haciendo tal cosa. Entonces, esas cosas de experiencia se la gana uno. Nadie le explica a uno cómo acercarse, cómo aceptar un rechazo, ¿cierto? Muchos rechazos se reciben en el periodismo cuando uno se da cuenta que no lo quieren ayudar, porque es que uno trabaja con voluntades. Uno no está a la expensa de que digan, no, pero es que yo no quiero participar, o yo no quiero que mi foto salga, o yo no quiero que X cosa que yo dije salga. Entonces uno tiene que buscar la manera en que el relato se mantenga. Y son iniciativas y cosas que aprende una. O sea, no es algo que te ofrezca la universidad ni los profesores, ¿cierto? Y uno se da cuenta que también es de mucho contacto. Acá esta carrera es de muchos contactos y si uno a veces no conoce a la gente indicada, no, no puede tener como muchas facilidades y oportunidades para hacer las cosas que uno quiere hacer. Entonces es de uno ponerse las pilas, uno cree que no, ¿cierto? Entonces uno entrega un reportaje súper mediocre. Ejemplo, yo, ¿sí? Pero después llega un trabajo de grano en el que yo no puedo hacer un reportaje mediocre, tengo que hacerlo bien. Y cuando uno sale a la universidad se da cuenta de que uno no puede hacer cosas así para las personas que están pues a su disposición. Sí, pues es como... el respeto también por la fuente, por la historia, porque uno está contando la vida y la dignidad de otra persona. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que uno se da cuenta que no otorga ni la academia, ni la universidad, ni los profesores, sino la calidad de persona que uno puede ser y cómo uno se piensa como periodista y cómo se piensa uno en el periodismo. Bueno, es que nosotros hicimos todo en pandemia, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se presenta como una barrera, al menos en cuanto a conocer a las otras personas. Pero se logró, ¿sí? Entonces, sí, el campo, como dice Margarita, es el computador, fuimos nosotras en videollamada, el comedor de la casa, el escritorio. Entonces, ese fue como el campo, ¿ya? Ya como, más bien como el contacto con las fuentes, que fue como el campo que pudimos tener, porque pues no había mucha disposición todavía como para ir hasta el lugar. Entonces fue a punta de llamadas telefónicas, WhatsApp, ay, ¿se acuerda de mí para la entrevista? Entonces fue como, sí, esa fue la manera en que nosotros pudimos desarrollar el trabajo de grado. Pues me parece interesante porque, pues, digamos que es lo que uno más espera como estudiante, estamos hablando como estudiante, ¿cierto? Poder salir, poder hacer las cosas como uno quiere, conocer los territorios, las fuentes, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque a nosotros nos tocó estar encerradas y uno pues no sé, me corrige si estoy mal, una de las cosas que uno siempre le dicen es que uno no puede hacer periodismo de sillón, periodismo encerrado, en la casa, entonces pues es como una ambigüedad ahí bien extraña, ¿cierto? Porque pues primero nosotras pudimos pues llegar mucho a ellas, a las periodistas con las que nosotras trabajamos, sin necesidad de estar viajando constantemente, pues obviamente por el tema de la pandemia.
pero pues también uno queda como con las ganas de haber conocido o de haber ido y presenciado. Pero pues es interesante porque logramos cosas muy bacanas a punta de ese periodismo el cual muchas personas pues casi que se lo prohíben a una.